Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, dando gracias a Dios por este día que nos permite compartir con todos ustedes a través de estos medios el acercarnos a la palabra de Dios, ir descubriendo su amor, su gracia y su bendición. Estamos en la Lección Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Los pasos: primer paso es invocación al Espíritu Santo, segundo, lectura de la palabra, tercero, meditación, cuarto, oración, quinto, contemplación, sexto, compromiso. Estamos en el primer paso, la invocación al Espíritu Santo. Es todo un preámbulo que he querido profundizar y he querido hacer a conciencia, sacando toda la riqueza de esto, y que obviamente nos sirve muchísimo, no solamente para la lección divina, sino para nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria, donde queremos vivir y queremos ser coherentes con nuestra fe. Tenemos entonces estos pasos de la invocación al Espíritu Santo. El primero es fe y apertura. Fe. El primero es fe. Segundo es pureza de corazón. Tercero es, ahorita déjeme, porque también a veces se me cuadrapea. Y bueno, el primero es fe y apertura. Segundo es pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la iglesia. Que a veces hasta al padrecito se le olvida. Y bueno, vemos que en estamos ahorita en el quinto paso. Estaba buscando aquí los pasos. Y estamos viendo estos elementos ya vimos fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración. Estamos en conversión continua y transformación. Hablábamos la importancia de estar convertidos, y esta conversión no se da solamente de una sola vez, sino es me convierto y me transformo, o sea, voy tomando la forma de Cristo. Y esto obviamente pues nos ayuda a irnos manifestando cada vez. Hemos estado viendo en qué consiste pues toda esta conversión. Hemos visto muchos elementos de esta conversión, y que lo último que hemos estado viendo es acerca de las potencias del alma que nos ayudan. Es la voluntad y el entendimiento, o el entendimiento y la voluntad. Vimos los vicios del entendimiento y cómo podemos ir creciendo en ella. Y estábamos trabajando en la voluntad. Habíamos visto algunos elementos como cómo podemos hacer que nuestra voluntad busque en todas las cosas agradar a Dios. Y habíamos visto, por ejemplo, considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros, pensar que Dios vive siempre defendiendo a toda hora nuestra alma, o sea, que no duerme ni descansa el guardián de Israel. Tercero, era recordar cuánto nos estima nuestro Creador, qué es lo que no haya hecho, qué es lo que el Señor sea capaz de dejar de hacer, y que está siempre ahí por actuando en cada uno de nosotros. Luego, hablábamos de las fuerzas que se hacen la guerra unas con otras dentro de nosotros, y hablábamos de la voluntad superior, que es movida por una fuerza espiritual y que nos lleva a vivir como hijos de Dios y alcanzar
la santidad y la vida eterna. Y la fuerza interior, que es una fuerza material, que es movida por las pasiones y por las inclinaciones, que nos lleva al pecado, y obviamente si seguimos así, pues nos lleva a la condenación de nuestra alma. Es el apetito sensitivo que tenemos todos y que de alguna manera se da. Entonces en nuestro interior siempre habrá esta guerra. Y recordamos lo que dice el Señor, que no he venido a traer paz, sino la guerra. No la paz, sino la guerra. Y les había hablado de este ejemplo de los 4 caballos, ¿se acuerdan? El de los 2 caballos, que son la fuerza interior, la fuerza superior, guiada por la razón y la fe, y la fuerza inferior, guiada por las pasiones y las inclinaciones. Quien dirija, pues se va a arrastrar a los otros 2. Entonces hay que nosotros pedirle a Dios y trabajar mucho para que sea la fuerza superior, la voluntad superior, guiada por la razón y la fe, quien nos dirija. Y obviamente esto pues va a ser una guerra en nuestro interior, porque siempre va a estar esta situación. Y cuando nosotros no entendemos esto, pues obviamente nos desesperamos, queremos tirar la toalla, dices yo ya no puedo, yo ya no sé cómo. Y hablamos de los hábitos, cómo contraer un mal hábito, pues obviamente es adquirir una esclavitud, nos volvemos esclavos de esos hábitos, y por eso la importancia en la infancia, en la adolescencia, de generar hábitos. Y a veces los papás se desesperan, es que como ya le he dicho, pero no me hace caso. Le digo, es que estás tratando de formar un hábito. Y cuántas veces nosotros ya de adultos queremos tener buenos hábitos y no podemos. Nos cuesta trabajo, no somos capaces de poderlo lograr. Pues es ese proceso en donde nosotros tenemos que ir luchando y no dejarnos vencer por esos malos hábitos. Y recordábamos esta frase de San Pablo en Romanos: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y obviamente es estas situaciones cuando nosotros vemos, y hay personas que ya se acostumbraron a vivir o luchando para agradar a Dios, y hay quienes se han acostumbrado a vivir en el pecado. Obviamente los primeros alcanzan esa felicidad, alcanzan esa plenitud, haciendo la voluntad de Dios, gozan de esa relación íntima con Dios, y obviamente los segundos, pues aunque tengan una paz aparente, pues es la paz, decíamos, de los cementerios, en donde la persona, pues por más que quiera, depende de lo externo, de lo material, de lo sensitivo, para poder tener esa paz. ¿Cuál es la paz de los cementerios? Donde hay muerte, hay descomposición. La paz, y hasta hay ese canto que dice: la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo, mi paz les doy, mi paz les dejo. Y sí, es un canto muy, muy hermoso. Y obviamente necesitamos, ¿cómo puedo hacer? Preguntándonos qué puedo hacer, cómo le puedo hacer para ir venciendo. Es la negación a uno mismo. Me tengo que negar a mí mismo, a lo que me gusta, a lo que deseo, a lo que me atrae. Y hablábamos, por ejemplo, en el tiempo de la Cuaresma, que ojalá no solamente lo hiciéramos en la Cuaresma, es el hecho de la negación, el ayuno, la abstinencia, el sacrificio, para poder ir venciéndonos y poder ir creciendo en ese elemento que va a ser muy importante. Y decíamos también, citando a Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, que nos hablaba sobre esta violencia, una violencia que se tiene que dar, y que dice, en verdad os digo, no ha surgido entre los... aquí me equivoqué. Es Mateo, sí. Es Mateo, me equivoqué al ponerla. No, sí, es versículo 12, Mateo 11, 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
cuando dice violencia, y nos vamos a la nota al pie de página, dice expresión diversamente interpretada. Puede tratarse de uno, de la santa violencia de los que conquistan el reino al precio de las más duras renuncias. O sea, esa es la violencia, no la violencia de ponerte a golpear al mundo, de ponerte a golpear a todo el mundo, sino es una violencia en tu interior, porque tienes que renunciar a esas cuestiones humanas, temporales, que te agradan, para poder estar en esa vida de gracia. Y también se puede interpretar que en este caso nosotros no lo estamos usando así, de la equivocada violencia de los que quieren establecer el reino por las armas. Por ejemplo, estaban los celotas, son celosos, eran celosos de Dios, pero utilizaban la violencia física, para tratar de instaurar el reino de Dios. Claro, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero bueno, entonces a lo que se está refiriendo aquí, el reino de los cielos padece violencia, y los que le hacen violencia a sí mismos la conquistan. Entonces tenemos que luchar por esa violencia, y es en la subida hacia la perfección encontramos muchos que se quedan en el camino. Ya no estoy en la Biblia. Entonces es precisamente ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Quiénes son los que se quedan en el camino? ¿Quiénes son los que no logran? Los que dejan de negarse a sí mismos. Podemos empezar a negarnos en algunas áreas de nuestra vida, pero si no lo hacemos constantemente y va abarcando muchos aspectos de nuestra vida, pues obviamente nos quedamos en el camino. Y recordando a Isaías 55:8, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. ¿Sí? Es necesario que cada uno de nosotros seamos capaces de negarnos. Hay otro pasaje que también lo va a decir nuestro Señor en Mateo, capítulo 16, 24, que también lo vimos la vez pasada. Estoy haciendo un pequeño resumen. Dice Jesús 16, 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, tiene que haber esa negación. Y obviamente, pues tenemos que empezar en esos pequeños afectos, en esas pequeñas situaciones, gustos terrenos que hemos estado renunciando para lograr ser fiel a Jesús. Si no nos entrenamos en ello, nos vamos a quedar atorados en el camino y no vamos a alcanzar a vivir, obviamente, en esa vida de gracia, en esa vida de amistad, de relación con Dios. Y entonces dices, es que yo quiero tener fe, es que yo quiero dejarme llevar por el ámbito espiritual, pero no te vences, por eso es violencia. Recuerden, estamos hablando de esta lucha, la fuerza superior y la fuerza inferior. La fuerza superior representada es una fuerza espiritual que es guiada por la fe y la razón y nos lleva a ser hijos de Dios. La fuerza inferior, que es una fuerza material guiada por las pasiones y las inclinaciones y nos lleva a vivir en el pecado y alejarnos de Dios. Esta lucha se da constantemente en nosotros, ¿sí? Si nosotros no aprendemos a irnos venciendo en esos pequeños afectos, que es lo clásico, por ejemplo, del ayuno, el afecto a la comida, al satisfacer esas necesidades, pues obviamente esto nos va a llevar a una incapacidad de poder ir venciendo las cosas cuando son afectos más grandes. Entonces es un entrenamiento y es una lucha continua. Y obviamente hay un ejercicio que a veces he hecho con algunas personas, que en un hilo o en un cordón grande, varios metros, que vaya haciendo un nudo por cada vez que logra una negación en el día. Y hay personas que dicen, pues nada más uno, y hay otros que han ido esforzándose. Y eso, obviamente, nadie lo va a saber, es solamente para que uno mismo vaya haciendo esa conciencia, ¿no? De cuánto nos hace falta irnos negando a nosotros mismos en cada uno de estos elementos, ¿sí? Y obviamente llevarnos la contraria. Me da mucha risa porque hay gente que es contraria. Tú le dices blanco y aunque sea blanco te dice negro y ellos son buenos para llevar la contraria, pero a otros, no a sí mismos.
Entonces, qué bueno sería aprender a llevarnos la contraria en cuanto, repito, esta voluntad inferior que nos lleva a buscar, a querer sentir, a querer experimentar y que nos aleja pues de la fe y de la gracia. Aquí nos habíamos quedado y vamos a ver la causa de que sean tan pocos los que lleguen a triunfar precisamente en esta lucha. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de la gente que vive creyendo agradar a Dios y la gente que vive queriendo agradarse a sí mismos, pues ahí podemos encontrar que hay una gran diferencia. ¿Cuánta gente está en las iglesias? ¿Cuánta gente está en el servicio al prójimo por amor a Dios? No por una satisfacción personal o no por una gratificación, sino verdaderamente por amor a Dios. ¿Cuántos se están negando a sí mismos en muchas situaciones personales para servir al otro, para lograr hacerlo? Y obviamente creo que todos, al menos los que están sanos mentalmente, queremos ser buenos, queremos hacer cosas buenas, queremos agradar a los demás. Pero obviamente, porque son las pocas personas, son tan pocas las personas que llegan a ese grado de santidad, a ese grado de encontrarse en una amistad con Dios. Y dijimos, esto, la causa principal es la incapacidad de negarse a sí mismo. O sea, negación. Yo lo podría comparar como cuando salíamos de niños con mis papás y mi papá nos hacía que nos negáramos a lo que queríamos. No vayan a pedir nada, no vayan a... Y nosotros, así como con ganas de, veamos algo y ay, se me antoja. ¿Y quieren? No, gracias. No, de verdad, no, gracias. Y pues ni modo. Y cuando así de repente íbamos a hacer, mi papá con una miradita decía, no, gracias, no, gracias. Y recuerdo que mi hermano, el más chico, el güero, se quedó tan impactado, tan impregnado. Después le dieron mucha carrilla. Hasta la fecha todos los primos le dan mucha carrilla. Pero quedó tan impactado con eso, con mi papá, que cuando ya no estaba mi papá, él pedía algo, pero sentía eso y decía, oye tío, pero si no quieres no, pero si no quieres no, pero si no quieres no. Entonces le daban carrilla a mi hermano, pero si no quieres no, y en lugar de decirle güero, le decían a él, pero si no quieres no. ¿Por qué? Porque para pedir algo le daba tanto, así como que estaba esa barrera de negación que nos había dejado mi papá, de tal manera que él muy prudentemente, muy bello, la verdad, mis respetos, muy, muy hermoso mi hermano, en el sentido de no querer ocasionar un inconveniente a las personas, de que se sintieran obligados a darnos. Entonces él decía, antes de pedir algo, decía como 20 veces, pero si no quieres no, pero si no quieres no, pero... Y a mis hijos, ya güero, dime qué es lo que quieres, pero ya deja de estar. Entonces, esa negación, obviamente, pues no es lo mismo que me la impongan, que sirve y nos enseña mucho, pero el hecho de irlo haciendo en nosotros mismos, ¿no? Quiero esto, no. Pero no solamente es, porque hay gente que se puede negar a algo y se pone de malas, como aquellos cafeinómanos, ¿no? De que son adictos al café y resulta ser que, bueno, que no va a tomar café y les da un dolor de cabeza y se ponen de un carácter que nadie los aguanta. Entonces, no, hay que ir buscando esta realidad de la negación desde el amor, desde el sacrificio, desde querer agradar a Dios, porque si yo me pongo a negarme sin tener esta experiencia de Dios en esa acción, pues mi negación me va a ser amargado. Yo quería eso, y así como cuando le niegan algo al chamaco, se pone todo berrinchudo y no quiere y pone su carita y que no, ya no quiero, que quién sabe qué. No, la negación no nos puede ni nos debe de llevar a una actitud amargada, ni una actitud de tristeza, ni una actitud de enfado, de coraje, sino de amor, de gracia, de servicio. Si no, pues obviamente
de estas cuestiones. ¿Cuál es el beneficio de negarnos a nosotros mismos? Nos impide caer en grandes tentaciones, en grandes pecados. Esto es un arma poderosísima. Obviamente, cuando yo no soy capaz de negarme, pues fácilmente me van poniendo pedacitos de migajón, de pan, como pajarito, me voy comiendo uno, me voy comiendo otro, me voy comiendo otro, me voy comiendo otro, hasta que caigo en la trampa. Y es una trampa poderosa, como el hecho de por ejemplo, de la comida, ¿no? Pues nada más tantito y luego no le paro. En el hecho de la sexualidad, por ejemplo, de pláticas, de películas, de imágenes que pueden llevarnos a situaciones así, el hecho del alcohol o del chisme, ¿no? Como nada más, bueno, yo no voy a decir nada más, voy a oír, pero ya empecé y voy a caer en una situación peor. Por eso es tan importante la negación, porque, pero obviamente hay gente que ha logrado esto, pero después se descuidan en un área, o sea, en un área puede ser que sí se nieguen, pero en otra no. Y al no negarse en esta área, aunque en esto sí lo hayan logrado, pues caen, se desaniman y descuidan esto, y ya después toda su vida se vuelve un desastre. ¿Por qué? Porque no fueron vigilantes, no fuimos vigilantes en todos estos elementos que van a ser necesarios. Entonces, mucha gente que empieza con este acto de negación pierde el ánimo, se desaniman, se desesperan, como dicen, se agüitan, pues se ponen tristes. ¿Por qué? Porque no lograron y se desalientan y dejan de estar vigilando, dejan de estarse negando y obviamente no estuvieron con esa fuerza para irse negando en su voluntad, en su humana voluntad, de esas malas inclinaciones, de esas pasiones que todos van a quedar, todos vamos a tener, nunca, óiganlo bien, nunca van a desaparecer. Mientras existamos en esta tierra, tengamos este cuerpo humano imperfecto, porque ya los que están en la presencia de Dios y cuando venga la resurrección en la carne, tendremos un cuerpo glorioso, en donde ya no habrá nada de eso, ya no esas inclinaciones ya no existirán, pero mientras estemos en este cuerpo, pues esas inclinaciones nunca van a desaparecer, están ahí constantes, pero si aprendemos a negarnos, pues tocará la puerta, pero pues no te voy a abrir. Tocan y ya sabes que vienen a venderte algo y dices, ah. O como cuando, algo muy simple, ¿no? Los teléfonos, los celulares, cuando recibes una llamada y tú tienes todos tus contactos y no lo conoces, pues no contesto, porque ya sabes que te hablan de diferentes sistemas de telefonía, porque ya te quieren promover algo, ¿no? Y a mí como me da enfado eso, porque luego en la madrugada hablan y hablo de dices, bueno, entonces ya, si no conozco el número, no contesto. Bueno, pues es lo mismo. Si ya sabes, van a estar tocando a tu puerta, la puerta de tu voluntad, la puerta de tu cuerpo. Tú tienes que aprender a decir no, para no dejarnos dominar por las pasiones y por las inclinaciones, que a la larga, recuerden lo que hemos aprendido, el entendimiento va a presentarle a la voluntad como agradable lo que tú has entendido. Y cuando tu entendimiento está viciado por tu memoria, porque tu memoria está atrapada en estar recordando pasiones, situaciones, pues obviamente el entendimiento, es decir, la comida, el placer, y entonces la voluntad va a ir detrás de aquello que el entendimiento le está presentando. Por eso es muy importante. Para lograr esto, pues como que tenemos que generar una separación entre el entendimiento, entre la memoria, el entendimiento y la voluntad, porque hay un vicio. Entonces, empezar a trabajar con los tres, pero empezar a trabajar con la voluntad para estar recordando más las cosas de Dios y no estar recordando aquellas cosas que me roban la paz. Y entonces, al estar trabajando en esta memoria de salvación, mi entendimiento me va a llevar a buscar las cosas de Dios. Claro, van a seguir estando las cosas del mundo y que ya tengo experiencia, tengo memoria,
pero ya no le voy a dar tanto poder o tanta fuerza en mí para que a través de este entendimiento le presente a la voluntad lo que es saludable para mi alma, o sea, las cosas de Dios, todo aquello que nos va a llevar esta situación. Entonces, es una carrera. El que persevere hasta el fin se salvará. Y lo dice también en Mateo 10:22. Mateo 10:22. Mateo 10:22 nos dice, fíjense esta persecución, vamos a leerlo desde el 16, porque nos habla precisamente de esta lucha que habrá, primero en nuestro interior y luego hacia afuera. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevado ante gobernadores y reyes para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo os vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano, padre a hijo, se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces, es una carrera de resistencia, es una carrera contrarreloj, es una carrera de paciencia, es una carrera de lucha continua, de negación a nosotros. No es cómo voy a lograr que el otro deje de hacerme las cosas, sino cómo yo voy a enfrentar eso, porque no está en mí el que el otro cambie, no está en mí el que la persona o las personas cambien, sino cómo yo voy a enfrentarlo. Y empieza desde la negación a uno mismo. Hay gente que tiene esta frase y que utiliza mucho, ¿no? Es que mis hijos no son malos, padre. Yo les digo que bueno, pero no basta con no ser malos. No es suficiente con que tus hijos no sean malos. Si creen que con eso ya van a alcanzar la vida eterna, van a alcanzar a hacer lo que tienen que hacer, porque sus hijos no son malos. Y es desgraciadamente, yo les digo, esto no basta, no es suficiente, ¿sí? Porque hay personas que se contentan con no robar, que se contentan con no hacer cosas, pero tienen apego a esas cosas. Y obviamente, por ejemplo, yo no soy rico, pero no robo, pero tengo apego a la riqueza, me gustaría hacerlo, y esto me hace que yo no sea capaz de hacer la caridad porque no tengo. O sea, yo no robo, yo no soy malo, pero tampoco hago la caridad. Y al no hacer la caridad, obviamente es porque me estoy negando de lo que tengo para compartirlo con el otro. Pero si yo no aprendo a hacer esto, obviamente no estoy haciendo esa negación a mis necesidades, a lo que yo quiero. Y esto a veces es necesario, esa dirección espiritual, ese acompañamiento con tu confesor, con tu director, con el sacerdote o con alguna religiosa, religioso o alguna persona espiritual dentro de la fe católica, que te pueda ir orientando, ¿sí? Y que no es precisamente. Entonces, yo no soy malo, pero por ejemplo, me gusta que me alaben. Me gusta el reconocimiento, me gusta el aplauso, me gusta que me vean y que me digan y que vean cuánto me esfuerzo, ¿sí? Y obviamente no es algo saludable, no es algo que nos ayude precisamente esta situación. Entonces, hay mucha gente que no es mala, pero no es suficiente, ¿sí? Y obviamente, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Hay gente que no tiene el pecado de la gula, por decir así. No, pues yo no como mucho, pero no comen a cosas que a veces se les presenta, yo no quiero esto, y desprecian la comida. Entonces, no hay una negación ahí, solamente como lo que me gusta, solamente como lo que me agrada, solamente como aquello que yo deseo, no como mucho, no caigo en el pecado de la gula, pero obviamente solamente como lo sabroso y no como lo otro.
Entonces, es por poner ejemplos, no estoy atracando ni diciendo que todos están mal, ¿sí? Obviamente, eh, otro ejemplo sería aquellas personas, por ejemplo, que no hablan mal de los demás y tampoco dicen mentiras. Y obviamente en esto ya es un gran logro y es una gran recompensa el hecho de que sean capaces de no hablar mal de la gente, ¿sí? Pero son personas que dicen palabras inútiles, palabras a veces que no son necesarias. Por ejemplo, voy a poner aquellas personas que les gusta maldecir o que les gusta decir groserías. Entonces, no son capaces de vencerse a mismos. O sea, cada uno tendría que ver, ¿no? Porque estoy poniendo ejemplos así, nada más, pero se contentan con yo soy bueno, pero quedan estacionados ahí y no buscan crecer, no buscan perfeccionarse, no buscan ir madurando en este proceso de santidad. Se quedan atorados. Entonces, no nos quedemos con la idea de, pues yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, porque ya estoy estacionado espiritualmente, ya no soy capaz de responder verdaderamente a lo que el Señor me está pidiendo como ser hijo de Él. Y esto es muy importante. Y obviamente hay algo que nos puede ayudar, hay otro pasaje que nos va a ayudar a entender. Claro, se puede interpretar de varias maneras. Déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Sí, todavía tenemos tiempo. Busquemos el capítulo 10 de San Lucas. En el versículo 4, 10:4. Esta situación de que hay gente que, por ejemplo, pierde mucho el tiempo en pláticas que a veces no son saludables. Y se refiere a la plática en el camino, cuando dice, en el texto dice así, no llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie en el camino, ¿sí? No se detengan a charlar por el camino. Y aquí obviamente hay culturas donde vas en el camino, especialmente los orientales tienen esta costumbre, van en el camino, se quedan platicando. Bueno, no solamente los orientales, ¿para qué me voy a los orientales? Yo creo que aquí nos podemos encontrar, vas de compras, vas a algún lado y te, ay, sí, comadrita, bum, 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 y hablamos, y ya se me hizo tarde, ya me tengo que ir. No sé si les haya pasado a algunas personas, ¿sí? Pero es interesante cómo, desgraciadamente, se desgasta un tiempo precioso. No estoy diciendo que sea malo socializar, platicar, pero obviamente a veces el silencio, por eso cuando el Señor dice vayan, es porque es tiempo de oración, es tiempo para estar en silencio, ¿sí? No se distraigan en el camino, porque desgraciadamente a veces, estamos en el camino hacia la vida eterna, ¿no? ¿Y con qué facilidad nosotros nos distraemos? Televisión. Hay gente que llega a la casa, prende luego la televisión, o prende luego la radio, o prende luego la computadora, o prende luego algo que obviamente nos distrae. Y no es porque sea malos en sí, pero nos resta ese momento de silencio. No nos negamos, al silencio. No nos negamos al ruido. Sí, no nos negamos, sino que necesitamos el ruido, necesitamos todos esos estímulos a los cuales estamos acostumbrados. Vamos en el carro, prendemos la radio, o si tenemos aparatos de esos que se conectan con música y pues luego ponemos la música. No es mala, no es malo, pero a veces es necesario que nosotros aprendamos esta situación de cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque incluso toda palabra inútil podremos o tendremos que dar cuentas en el juicio, ¿sí? Con qué facilidad nos dedicamos a hablar. Y esto obviamente nos permite o nos lleva a ser
comentarios o juicios de los demás, porque la lengua tiene una facilidad. La dejamos, y recuerden que el órgano más poderoso que tiene el hombre es la lengua. Y esa lengua destruye completamente, ¿sí? Y obviamente la oportunidad de callarse y de no hablar, sino de meditar, es tan importante. Es una negación. Estamos hablando de esa lucha, ¿no? Esa lucha interior, esa lucha constante que debemos de tener todos nosotros y que desgraciadamente pues no nos la damos. Y obviamente hemos perdido muchas oportunidades para callarnos, para estar en silencio. Y un silencio de vida, un silencio de oración, un silencio de escucha de lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Y dicen, es que es buena gente, pero habla mucho. Y en ese hablar mucho, tonterías. En ese hablar mucho, a veces juicios. El que habla mucho está más propenso a juzgar y hablar mal de los demás. No estoy diciendo que no debamos platicar, hay que compartir, hay que conversar, pero hay que aprender también a callar y a estar en silencio. Y obviamente esto nos va a ayudar mucho a crecer. Por eso es necesario, quien no domina su lengua, quien no aprende a callar, pues difícilmente podrá dominar sus demás pasiones. Repito, la lengua es uno de los órganos más poderosos. Una palabra, hay un autor que me encanta, yo se los recomiendo, el doctor Ricardo Castañón. Tiene 2 libros maravillosos, Cuando la palabra hiere y Cuando la palabra sana. Él es un neurocientífico reconocido mundialmente y que ahora se dedica a proclamar la fe en Jesucristo, la fe en la iglesia y todos esos milagros que le ha tocado investigar, videntes, imágenes que sangran, que sudan, o hostias sangrantes. Él tiene esta labor increíble y hermosa. Bueno, pero como científico él se ha dado la tarea para descubrir el efecto tan poderoso de una palabra. ¿Me estás oyendo, inútil? ¿Me estás oyendo? Eres un bueno para nada, no sirves, eres un tonto, eres un menso. Esto va generando como caminitos en el cerebro, como como una carretera que se va construyendo y va dañando y va generando, obviamente, a tantas personas. Hay una anécdota, creo que fue con el santo cura de Ars, de una señora que se acusaba de ser muy chismosa, y entonces el santo le puso de penitencia tomar su almohada y abrirla, porque era de plumas, las almohadas antiguas, en el campanero, y que la soltara al aire, todas las plumas, y que después bajara y que recogiera todas las plumas. Y entonces pues hizo la penitencia. Ya cuando llegó con el cura le dice, es que no pude alcanzar más que unas cuantas plumas de todas las que tenía. Dice, así son las palabras que salen de tu boca. Ya no pueden regresar, ya no pueden. Y a veces pueden dañar muchísimo a las personas. Por eso es tan importante de aprender a cuidar la lengua, y esto nos puede ayudar a cuidar nuestras pasiones, esas inclinaciones, ¿sí? Aprender a callarme antes de hablar, hay que meditar, ¿sí? Y obviamente hablar lo que conviene. Pues esto incluso fortalece nuestro carácter, fortalece nuestra alma, ¿sí? Porque a veces adquirimos, a través de expresar esto, vamos adquiriendo fuerza para dar cabida a las pasiones que no son sanas, que no son muy, muy saludables. Entonces es necesario trabajar en ello. Ahora, hay personas que trabajan o que están a la vida espiritual. Estoy hablando, por ejemplo, de laicos, de religiosos, religiosas, sacerdotes, y obviamente caen en una trampa, en una ilusión que a veces no es tan fácil de descubrir al principio, ¿sí?
y obviamente esta imaginación, una ilusión, ¿sí? Y obviamente cuando tú te ilusionas, quiere decir que tú te generas una imagen de algo que no existe, pero que tú crees que existe, una ilusión óptica. Por ejemplo, cuando vas en el desierto y ves esas ilusiones ópticas, esos como espejismos que les llaman, ¿sí? Espejismos, ¿sí? Obviamente esta ilusión que se va generando en la vida espiritual es muy, muy peligrosa, y es obviamente pensar primero que ya voy creciendo en santidad, pensando que ya voy logrando alcanzar perfección en la vida espiritual, y obviamente lo que se está haciendo es dejarse llevar por sus inclinaciones y por sus gustos. Y están creyendo que esto, ¿por qué? Porque hay una satisfacción, hay un sentimiento, y dicen, no, me estoy sintiendo muy bien, creo que ahora sí estoy haciendo las cosas bien, y desgraciadamente, obviamente, caen en esta trampa cuando lo que están haciendo, y creen que están amando a Dios, cuando realmente se están amando a ellos mismos, están cayendo, ¿sí? Es en estos antojos, en esta incapacidad, estamos hablando de la negación a uno mismo, y obviamente, incluso si realizamos actos de piedad o sacrificios, pues van de acuerdo a sus gustos, van de acuerdo, ay, es que ahora logré esto, ay, es que, pero son cosas que nosotros manejamos, que nosotros realizamos, y que incluso nos genera una satisfacción, un sentirnos bien. Obviamente, pues tenemos que trabajar en contra de esto para que estas ilusiones pues no nos tomen desprovistos de preparación, y obviamente estas dificultades que a veces nos cuesta trabajo, pues es en este ejercicio. Cuando una persona vive en esta ilusión, repito, que es imaginarse que algo está bien, y que muchas veces todos estos sacrificios que hacemos, repito, tienen que ver con algo que a mí me gusta, con algo que yo controlo, que eso es otra cosa muy peligrosa. Voy a hacer esto, pero porque yo tengo el control, porque yo lo realizo. Y al principio, repito, muchos no nos damos cuenta de esta realidad, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo puedo atacar esto? Hay cosas que tú puedes decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y tengo el control. Pero tu vida diaria, cada día, te trae penas, te trae dificultades. Si nosotros aprendemos a aceptarlas de buena gana, con humildad, podremos ir creciendo y bajarnos de esta ilusión falsa, de esta idea equivocada, de que crees que estás creciendo en santidad, porque estás logrando estos objetivos, pero que van de acuerdo a lo que tú estás planeando, no de acuerdo a lo que la vida te va presentando. Porque qué fácil es, ok, yo lo voy a hacer, pero es porque a mí me gusta y porque yo tengo el control. Pero que no venga esta situación con esta persona porque no la tolero, no la aguanto, no la soporto. Entonces ahí es donde te puedes ir dando cuenta que te estás haciendo falsas ilusiones y no estamos trabajando. Es necesario, entonces, terminamos con esta idea, el reino de los cielos exige hacerse violencia contra sí mismo. Y los que se dominan a sí mismos lo van a conseguir. Y una de las cosas peligrosas que debemos aprender a dominar es nuestra lengua. Y esto, obviamente, al principio es la lengua, y después el pensamiento, y después la memoria. Porque están conectados de una manera increíble, que nada más hablamos y decimos cada tontería, donde dañamos a tantas gentes y nos dañamos a nosotros mismos. Pues aquí le vamos a dejar, Dios mediante, la próxima semana estaremos compartiendo esta continuación, donde hablaremos de uno de los elementos más interesantes a nivel de las tentaciones, la sensualidad. Cómo combatir la sensualidad y qué actos de la voluntad debemos realizar para poder llevar a cabo obras agradables a Dios. Entonces, ¿cómo combatir la sensualidad? De acuerdo a lo que estamos aprendiendo juntos en esta conversión continua, en esa transformación para hacernos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén.
Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.